Lo de la Minerva es un reflejo muy evidente del abandono de los pasados gobiernos municipales. Recibimos la Minerva en las mismas condiciones en que recibimos toda la ciudad. Falta de mantenimiento y con muchos daños. Ya lo sabían los gobiernos anteriores. Es algo que nadie quiso asumir, que nadie quiso tomar la responsabilidad. No era opción que un día amaneciéramos y la Minerva estuviera partida a la mitad. En diciembre del 2015, personal de mantenimiento detectó que había unas fisuras visibles a simple vista y llamaron a todo el equipo de gestión integral de la ciudad y empezamos a darnos cuenta que esas fisuras no eran un asunto menor. No hay una documentación fotográfica del proceso de construcción que nos hubiera permitido saber cómo la construyeron y con ello deducir qué pasaba al interior. La mayor sorpresa fue encontrar que no existía estructura interna. La Minerva está colada con un bloque de concreto que le llega hasta las rodillas y la parte superior se sostiene gracias a unas varillas de construcción que improvisaron. Entramos en contacto con la restauradora Carla Jauregui, quien nos informó que tenía un estudio de 2 años de anticipación donde venía advirtiendo que la Minerva tenía daños y se toma la determinación de hacerle un diagnóstico a la Minerva. Y ahí comienza una historia complicada. Tenemos que saber cuál es la condición de espesor del metal, en qué puntos está frágil, si diferentes estudios para conocer la composición del metal y un estudio interno para saber cómo está hecha. Esto que ustedes ven hoy es cómo está la base de la Minerva. Yo los invito a que pasen y vean cómo están las manos, la lanza, la estructura general del monumento. Cada que se toca un monumento, el que sea, va a generar polémica. Uno, entre los que saben, entre los que creen que saben y los que de todas maneras opinan. Como nunca estás cerca de ella, no te das cuenta de cuál es su estado. Muchas veces el desconocimiento acerca de las labores de restauración hacen que la opinión pública se ponga en contra de ciertas iniciativas. La preocupación va en que las cosas se hagan bien, porque ha habido una suerte de seguidillas de malas experiencias con muchas administraciones. Hay que entenderla en el contexto de quien entonces era gobernador, Agustín Yáñez, que es, a no dudarlo, uno de los más extraordinarios escritores y literatos que ha tenido nuestra nación. El hecho de que Agustín Yáñez pidiera hacer una estatua grecorromana respondía a su misma formación clásica, para darle a la ciudad esa identidad cultural. Yo recuerdo en todas sus oficinas siempre tuvo la figura de la Minerva. ¿Y a quién le encarga ese proyecto? La escultura propiamente, Joaquín Arias, recientemente fallecido, y todo el entorno a un arquitecto tapatío muy destacado, Julio de la Peña. Este fue el boceto que se presentó para su aprobación. Aquí se aprueba para hacerse de 8. En sí la vestimenta, pues sí, está pegada a los cánones griegos. Yo quiero una Minerva con rasgos de una mujer tapatía jalisciense. Sus facciones de la Minerva son totalmente mexicanas. Sí, la cara de Minerva es la esposa del gobernador Agustín Yáñez, doña Olivia Ramírez de Yáñez. Cuando paso y la veo, pues la saludo y le pido ahí que me cuide, ¿no? Lo que están haciendo son pruebas de ultrasonido y lo que se busca es determinar los espesores, ¿sí?, que pudiera tener la estructura. Hay muchas cosas que trabajar aquí para poder nuevamente restituir una integridad al monumento en términos generales.
Trabajaron durante 4 meses estudiando todos los escenarios posibles y qué podía suceder con la Minerva. Cuando Carla nos presenta el estudio, lo compara con lo que ella tenía 2 años anterior, que el deterioro era progresivo y muy peligroso. Nos llevó a invitar a muchas personas con gran calidad moral. Así invitamos a los hijos del arquitecto Julio de la Peña, al hijo del escultor Joaquín Arias, al hijo del fundidor original de la Minerva, a todo un equipo de la Secretaría de Cultura, a ICOMOS, a la Escuela de Conservación, a certificar que lo que estamos haciendo se está haciendo correctamente. Me di cuenta, inclusive gente me habló, amigos, oye, ¿ya viste que van a hacer esto? Me hablan por teléfono, que se iban a reunir ciertas personas. Le dije, sí me interesa mucho ver los detalles, ver el deterioro que efectivamente él tiene en la figura. Al momento de estar ahí y ver las piezas, cambian tus formas de pensar. Y cuando lo ves de cerca, realmente, Dios, la pregunta es cómo sigue parada. Yo creo que si no le intervienen, perdemos algo muy valioso para la ciudad. La Minerva es un gran reto profesional. Hubo un acercamiento muy profundo para saber cómo trabajarlo, cómo restaurar los efectos de deterioro que tiene. La mayoría de las esculturas tienen una estructura interna, porque son huecas, y esa estructura es la que en realidad la soporta. La mayor sorpresa fue encontrar que no existía estructura interna. Van a levantar la Minerva lo suficiente para poder romper el concreto, meter la estructura, poder soldar por dentro y armarla bien. Y resanar las fisuras que tiene, que son varias. La restauradora que está al frente de estos trabajos demostró que no era una persona improvisada. Es parte de la primera generación de ECRO, es una institución educativa de restauración muy acreditado en la República. Detrás de ella hay un equipo de una 20 de personas donde hay ingenieros, fundidores, químicos, expertos en restauración. Nadie tiene claridad de qué está pasando con la Minerva hasta que Carla empieza a alertar que realmente está en riesgo. Que de hecho, antes de que la actual administración llegara al Ayuntamiento de Guadalajara, ella ya había llamado la atención sobre el deterioro de la escultura y que no la habían pelado. La Minerva se inaugura en 1957, o sea que este año cumple 60 años. La escultura tuvo un rechazo inicial. Les pareció muy fea la Minerva. Hubo una suerte de movimiento pendular hasta el otro extremo, a una suerte de cariño por esa imagen. Pues hoy ocupa en la iconografía que identifica a la ciudad un lugar muy, muy importante. Desde el fútbol hasta la política, todo pasaba por la Minerva. Esto se tiene que arreglar, pero ya. Arreglada y volverla a tener lista. Si yo regreso y no veo a la Minerva, pues entonces yo deciré, ¿qué le hicieron a mi ciudad? ¿Qué le ocurrió? Olvídate si soy Atas o Chiva o Teco, o sea, da igual, se pierde una identidad. Tanto cuidar la ciudad como cualquier casa, hay que destinarle un presupuesto a mantenerlas. El caso de la Minerva debería ser un precedente para otros monumentos importantes
de esa escala. La restauración no tiene una postura absoluta, porque el patrimonio cultural tiene una serie de valoraciones, incluso emotivas. Como restaurador, finalmente también eres un mediador de información objetiva, pero también subjetiva que hay al respecto de la obra, es también llegar a una conclusión acertada. Lo que yo considero más importante es que el problema de conservación de la escultura que se va a resolver de una muy buena manera con una base científica y técnica. En la administración de Alfaro, uno de los compromisos que siempre se fijó es restaurar el orgullo de ser tapatíos, el orgullo de nuestro espacio público, de nuestro espacio que a todos nos pertenece. Se agradece que haya un gobierno que tome este tipo de decisiones porque son las que se tienen que tomar. Qué bueno que se animan, agarran el toro por los cuernos y le entran. Dejaremos al terminar el trabajo un manual de conservación y mantenimiento de la Minerva que no existía. Uno de los aspectos más positivos del proyecto es que la situación problemática estructural que tenía se resolvió. Terminada, seguirá representando a Guadalajara y seguirá siendo un orgullo de los tapatíos para muchos años más. Pasar por la Minerva, pues ciertamente es un orgullo, pues pasó por una obra de mi papá. A mí me gustaría, como hijo de un creador y de la idea y de todo, pues que fuera la misma, ¿no? La Minerva es de los tapatíos de ayer, de anteayer y de mañana. Buenas noches. Después de mucho tiempo, podemos entregarle nuevamente a la ciudad a nuestra guardiana, a la Minerva, que estaba en pésimas condiciones y hoy está como nueva. Y qué mejor manera de entregarla que con el triunfo del rebaño el día de hoy. Hoy le entregamos a la ciudad a su guardiana, que nos cuide muchos años, que sea el lugar de encuentro para estos festejos, que siga siendo el espacio de todos los tapatíos. ¡Que viva la Minerva! Ayúdenme a contar hasta 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Justicia, sabiduría y fortaleza custodian a esta leal ciudad, a la gloria de Guadalajara.